¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el negacionismo en Argentina, con otra notable invitada, Ana María Cariaga, sobreviviente del centro clandestino de tortura y exterminio El Atlético durante la dictadura, desde Buenos Aires. Ana María Cariaga, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal? Un gusto para mí. El gusto es también nuestro, Ana María, respecto al negacionismo del ultraderechista presidente de la Argentina, Javier Milei. Tú que has sido una sobreviviente del centro clandestino de torturas El Atlético, desaparecida, tu madre lamentablemente también desaparecida ese mismo año, pero fue muerta tirándola al río viva y luego ustedes pudieron reconocer su cuerpo. Respecto a ese negacionismo de Milei, tú has dicho, leo tus palabras, no solamente al negacionismo de Milei, sino al negacionismo en general. Tú dices, en este momento el discurso de odio es sin velo. Y agregas, el odio es la base de la segregación, del racismo, del rechazo a la diferencia. El odio busca a que el otro no exista. Y continúas, el avance del fascismo está sucediendo en el mundo. Cuéntanos tu reacción a este negacionismo de Milei que niega que en la Argentina secuestraron, torturaron, asesinaron e hicieron a desaparecer a 30.000 argentinos y él y su vicepresidenta lo niegan. Bueno, hay una preocupación muy grande en el campo del movimiento de derechos humanos y de todo el progresismo, precisamente porque en la Argentina se ha trabajado mucho en lo que podemos nombrar, a mí me gusta nombrarlo como la tríada memoria, verdad y justicia, en donde la justicia tuvo siempre el estatuto de lo no negociable, ¿no? En el sentido de que las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, el movimiento de derechos humanos siempre bregó para que se pudieran investigar, probar y sancionar los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, y creo que justamente esto está probado en la Argentina. Entonces el alcance que ha tenido en la sociedad es muy importante de que se pueda seguir sosteniendo, ¿no? Me parece que en este momento, bueno, recientemente vos nombrabas a la vicepresidenta también. Recientemente ha habido una visita de diputados a represores que han sido juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad, y es inadmisible, efectivamente, como bien lo decías, no solamente que se nieguen los hechos sucedidos, sino que además se reivindiquen, porque eso atenta contra el conjunto de la sociedad y todo lo que se ha logrado en materia de memoria, verdad y justicia en la Argentina. ¿Tiene alguna explicación de dónde sale que este ultraderechista Milei se inspire a decir esto? Bueno, fundamentalmente, yo creo que efectivamente vos mencionabas el tema de estos discursos de odio y este intento de fomentar el rechazo a la diferencia en todos los planos. A lo largo de la historia de la humanidad, podemos decir, siempre se ha diseñado un otro a perseguir. Durante el nazismo el otro era el judío. Hoy, en las distintas expresiones ultraderechistas, es el comunista nuevamente, y en la Argentina durante los años de plomo fue el subversivo, y creo que hay algo de esta exacerbación del rechazo a la diferencia que efectivamente pone en juego la reivindicación de la agresión. Hubo distintas expresiones previas al triunfo de Milei Villarruel, como por ejemplo no se quemaron, se hicieron expresiones en la Plaza de Mayo exhibiendo bolsas mortuorias, de alguna manera reactualizando los peores métodos de la dictadura, con nombres de referentes del campo de los derechos humanos y del campo político, y hubo distintas exacerbaciones efectivamente de los peores métodos. Yo creo que fundamentalmente quien reivindica esas prácticas dictatoriales es la vicepresidenta Villarruel, que está directamente ligada a la familia militar, y me parece que es muy importante sostener lo que se ha logrado, porque en la Argentina el nunca más es un contrato social, es el límite que la sociedad puso respecto a estos crímenes.
Yo lo llamo como un pacto civilizatorio. Me parece que es fundamental seguir sosteniendo ese pacto civilizatorio. Sí, justamente tú dices eso y que hablas entonces de que el nunca más, es decir, el nunca más que se vuelvan a repetir estas atrocidades, estos genocidios, estas acciones completamente aberrantes. Tú dices el nunca más no tiene garantía. Estoy hablando ahora del gobierno de este ultraderechista Milei, ¿no? De que el nunca más ahora no tiene garantía, dices tú, es algo a tutelar. Esto también es algo nuevo entonces, Ana María. Claro, porque yo digo siempre que las madres, lo que hicieron las madres frente a la desaparición, a la pérdida de sus hijos, a eso más preciado, ¿no? Que es la pérdida de un hijo, las madres salieron al ruedo, salieron a interpelar al poder. Y lo que hicieron fue inventar un modo de resistencia inédito, inédito en la Argentina, inédito en el mundo, con un pañal que tomaron y se pusieron en la cabeza a modo de simbolizar la pérdida del hijo. Ese pañuelo fue un símbolo universal que a su vez tenía grabado el nombre de su hijo o hija desaparecida. Y así interpelaron al poder, así fundaron un pacto civilizatorio que permitió continuar permanentemente la búsqueda de sus hijos e hijas y la búsqueda de justicia, porque los delitos de desaparición de personas son delitos de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no afectan solamente a quienes fueron víctimas directas, sino al conjunto de la sociedad, lesionan la condición humana. Entonces, a partir de esta búsqueda, fundaron un pacto civilizatorio que permitió ese contrato social del nunca más y efectivamente en este momento hay un intento de retroceder en lo que podemos nombrar como políticas públicas de memoria. En la Argentina se avanzó, por ejemplo, en la recuperación de los sitios de memoria, los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. En este momento se intenta hacer un vaciamiento de estas políticas que son políticas de Estado a través de los despidos, de la falta de presupuesto para sostenerlas. Por lo tanto, ahí también se está de alguna manera poniendo en peligro este contrato social, este pacto civilizatorio. Por eso digo que el nunca más no es algo estático, algo fijo, sino que es algo a sostener y a profundizar permanentemente. Es algo a defender, a tutelar, en el sentido de que no se puede retroceder en esto que se ha logrado durante muchos años y que efectivamente ha sido ejemplo en el mundo. Ayúdanos para una audiencia que vive fuera de la Argentina a poner en dimensión, en perspectiva, cómo está representando un capítulo bien importante de la vida de Argentina, la película 1985, que ganó prácticamente la posibilidad de llegar a competir finalista de los Oscars. Bueno, justamente cuando yo decía que las madres salieron al ruedo, ¿qué hicieron frente a la desaparición que cada vez se multiplicaba más? Porque se llevaban gente de sus casas, de sus trabajos, de la calle, de las universidades. Entonces, las madres iban a presentar habeas corpus, recorrían cárceles, comisarías, cuarteles, y eran sistemáticamente rechazadas todas las gestiones que hacían. ¿Qué decía en ese momento el presidente de las juntas militares, el presidente de facto, Jorge Rafael Videla? Decía, los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Y lo que hicieron las madres fue hacer de la desaparición la presencia permanente de una ausencia. Visibilizaron en la etapa más oscura de nuestro país, de la Argentina, eso que pretendía ser oculto. Entonces, cuando asume el gobierno, cuando con la restitución del Estado de Derecho y la asunción de Alfonsín al gobierno, se forma la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con el mandato de investigar qué era lo sucedido. Reciben, por un lado, las denuncias que habían acumulado durante estos años los organismos de derechos humanos y por otro lado, empiezan a recibir a las víctimas, a los sobrevivientes, a los familiares, con las denuncias. Con todo eso que se reúne en una obra que se llamó Nunca Más precisamente, se llevó adelante el juicio a las juntas, en donde se pudo juzgar a la cúpula de las juntas militares
y se pudo poner al descubierto de cara a la sociedad los delitos aberrantes cometidos durante la dictadura. Uno se pregunta cómo puede ser que haya seres humanos capaces de agujerear el cuerpo de otro, de secuestrarlo, denigrarlo, sacarle su condición humana. Y esto fue lo que se ventiló en el juicio a las juntas y esto es lo que de alguna manera se pone de relieve en la película 1985, que fue muy difundida en la Argentina, que es una película que muestra precisamente lo que pasaba en esa época del retorno a la democracia, porque después los juicios avanzaron, se fueron profundizando mucho más, luego de una larga disputa que yo la llamo la búsqueda de la democracia y la lucha contra la impunidad. Tú en este tema eres y has sido una protagonista en primer plano. Acá estamos hablando cuando tú hacías referencia a cómo procedían estos militares genocidas. Secuestraban a la gente, se la llevaban a un centro de tortura, las torturaban, en algunos casos allí los asesinaban, luego los hacían desaparecer. En tu caso te arrestan en la calle, te secuestran en el medio de la calle, te llevan a este centro de torturas y exterminio que se le llamó el Atlético. Allí te torturan sin piedad, pero unos pocos meses después, esto es 1977, a tu madre también le pasa lo mismo y allí supuestamente, y tú me corriges si me equivoco, dentro del grupo que secuestraron estaban unas monjas francesas, pero supuestamente fue un episodio frente a una iglesia a la salida de una misa en donde quien marcaba a quienes había que secuestrar era a este señor Astiz, al llamado Ángel Rubio de la Muerte, que estos, como tú decías, los 6 legisladores, los 6 diputados recientemente, entre los genocidas que fueron a visitar a Astiz. ¿Cuánto te molestó? ¿Te molestó más de la cuenta que justamente dentro de los visitantes era Astiz alguien que señaló a tu madre para que la asesinara? Bueno, justamente acá hubo un sistema concentracionario y hubo miles de represores, de personas, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad involucradas, pero como bien decís, efectivamente, Alfredo Astiz de alguna manera fue símbolo de la represión porque bajo el seudónimo, bajo el apodo de Gustavo Niño, se hizo pasar por hermano de un desaparecido, se ganó el afecto y la confianza de las madres de Plaza de Mayo, se infiltró en el movimiento y fue uno de los personajes decisivos para lo que fue el secuestro y desaparición de las madres de Plaza de Mayo, de las religiosas francesas y de un grupo de personas en un secuestro que se dio en llamar el secuestro del grupo de la Santa Cruz. Efectivamente, porque ese día, el 8 de diciembre de 1977, las madres se habían juntado en una iglesia, la iglesia de la Santa Cruz, y en otras iglesias también para terminar de juntar fondos y firmas para una de las primeras solicitadas que iba a ser publicada en el diario La Nación con los nombres de sus seres queridos. Efectivamente, con un doble propósito. Por un lado, el de parar la solicitada y por otro lado también darle un golpe de muerte, asestar un golpe de muerte a este grupo que se perfilaba como lo que finalmente fue, lo que fueron las madres de Plaza de Mayo. Se diseñó este operativo de la Escuela de Mecánica de la Armada, de la Armada Argentina, para llevarlas a la Escuela Mecánica de la Armada. Fue un operativo de 2 días, el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Secuestraron a 3 madres, mi madre Esther Balestrino de Cariaga, María Eugenia Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de Vincenti, a 2 religiosas francesas, Alice Domón y Leonie Duquet, y a un grupo de familiares y militantes que acompañaban a las madres en distintos lugares de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires y en la iglesia de Santa Cruz. Fueron llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada y a los pocos días sus cuerpos fueron arrojados con vida al mar en esta solución final de la que se jactaban los represores de haber hallado, que era los vuelos de la muerte, que era el modo en que encontraron y se jactaban de haberlo hecho, insisto, para deshacerse de los cuerpos de los desaparecidos, arrojándolos con vida al mar. Astiz, precisamente, se reconocía como una de las personas mejor preparadas para matar. Incluso
tuvo declaraciones públicas diciendo que era una de las personas mejor preparadas para matar a los periodistas, por ejemplo, a los políticos, y cuando fue el juicio, que fueron condenados varios represores por este hecho y por tantos otros, y también por los vuelos de la muerte, entraba al juicio enarbolando un libro que decía volver a matar. Efectivamente, no solo nunca se arrepintieron ni dieron datos, sino que además siguen reivindicando los crímenes cometidos. Por lo tanto, efectivamente, visitarlos en la cárcel es hacer apología del delito. En el caso particular de tu vivencia, cuando te secuestran en la calle, tú tenías 3 meses de embarazo y a pesar de todas las torturas, de las cosas más crueles que te hicieron, tu hija logró sobrevivir a todo eso y tú entiendes que es, digamos, el homenaje más importante que tú has tenido como forma de sobrevivir a todo lo que ellos hubieran querido que no sobreviviera. Así es, yo tenía 16 años, estaba embarazada de menos de 3 meses, la tortura fue brutal, yo pensé que mi bebé, que en ese momento no sabía que era una nena, que mi bebé había muerto, y cuando estaba en la celda, estuve el tiempo que estuve casi 4 meses secuestradas en el Atlético, estuve con los ojos vendados y con cadenas en los pies, y cuando estaba en la celda, mi hija se empezó a mover, yo después, ya afuera, le hice una poesía diciendo: "Mi sangre fue tu vida, tu sangre fue mi fuerza", porque los médicos que hacían juntas médicas en Suecia, que fue el país que me dio asilo bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hacían juntas médicas para ver cómo estaban. Finalmente pudo nacer con algunas dificultades en un principio respiratorias y demás, pero finalmente estuvo bien. Me decían que había absorbido digamos, yo estaba muy anémica, que se había alimentado de mi sangre y por otro lado, para mí efectivamente fue un homenaje a la vida. Y ahora que te escuchaba nombrarlo así, como un homenaje a la vida, pensaba que también de alguna manera fue un homenaje a mi mamá, porque nosotros estábamos en Suecia cuando nació Anita. Yo llamé para avisar que había nacido bien, que era una noticia que ella estaba esperando con mucha atención. Y ahí nos enteramos que 3 días antes, Anita nació el 11 de diciembre, que 3 días antes la habían secuestrado. Por 3 días ella no pudo saber que su segunda nieta, ya había tenido un nieto, Carlitos, que su papá estaba desaparecido también, no pudo saber que Anita había nacido bien. Y bueno, cuando nosotros recuperamos los restos, que estuvo durante 28 años enterrada en un cementerio como NN, junto a otras personas y a sus compañeras de lucha, incluso cuando se pudieron identificar los restos por el equipo argentino de antropología forense, las madres dijeron que el mar no quiso ser cómplice y devolvió los cuerpos. Y estas mujeres seguían luchando y dando cuenta a través del estado de sus cuerpos, de sus huesos, de cuál era, digamos, la causa de la muerte. Y entonces pusimos, a manera de homenaje a ella, una frase de mi padre que decía en una carta en el 78, decía: "En nuestro matrimonio soy yo el que ha tenido el honor de ser su esposo, en su corazón generoso nunca ha guardado ningún secreto para mí, salvo el de dónde ha podido salir tanta ternura y de qué manantial brotó tanta limpieza para su alma", ¿no? Que era un homenaje efectivamente a su mujer y a las madres, podemos decir también. Y a todo esto, el ultraderechista Milei y su vicepresidenta niegan todo esto. Ana María, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ana María Cariaga. Ella es una sobreviviente del Centro Clandestino de Torturas y Exterminio en Atlético. Estamos hablando sobre el negacionismo del ultraderechista Milei y su vicepresidenta de que todo esto haya existido, que han asesinado a 30.000 argentinos y los han hecho desaparecer. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Ana María Cariaga, directamente desde Buenos Aires. Ana María, sobreviviente del Centro Clandestino de Torturas y Exterminio, el Atlético, durante la dictadura argentina, que hizo desaparecer a 30.000 argentinos, y el presidente y la vicepresidenta, Milei, y su vicepresidenta niegan que esto haya ocurrido. Tú has dicho que a pesar de todo lo que has vivido, Ana María, tus principios no te los pudo cambiar ni la tortura, y seguís creyendo en toda tu filosofía, que desde joven, muy joven, desde adolescente, siempre apostaste a eso. Cuéntanos cuáles son esos principios. La defensa del Estado de Derecho, el acceso, en la Argentina, como bien decís, secuestraron a una joven generación comprometida con la realidad de su tiempo, y lo que se pretendía era precisamente el acceso a derechos. Era la lucha contra la pobreza, contra la exclusión, para que todo el mundo pudiera acceder al trabajo, a la salud, a la educación, en definitiva, a una vida digna. Y bueno, creo que en este momento en la Argentina la defensa del Estado de Derecho y el acceso a derechos está en riesgo. Hay un enorme retroceso. Yo digo que estamos retrocediendo 40 años, efectivamente, en relación a, yo hablaba antes del pacto civilizatorio del nunca más, hay otros pactos civilizatorios. El acceso a la educación es un pacto civilizatorio. En la Argentina la educación es gratuita, el acceso a la salud, y creo que si se pretende sacar la responsabilidad del Estado respecto de la garantía en materia de derechos humanos y de derechos políticos y sociales, realmente estamos en peligro. ¿Qué te lleva a viajar para estar como observadora este domingo 28 de julio en las elecciones presidenciales de Venezuela? Bueno, viajo por dos razones. Por un lado, bueno, por razones obvias, en el sentido de que fui invitada para tener para esta condición de veedora, pero fundamentalmente por mi compromiso con la vigencia del Estado de Derecho, de la democracia, y creo que es fundamental esto, ¿no? Los países que tienen vocación de garantizar el bienestar de la gente, de su pueblo, poder estar presente para evitar que se tergiversen los resultados, que se tergiversen los hechos, para que la comunidad internacional se sume en la garantía y sostén de la democracia y de la continuidad de justamente los estados democráticos que defienden los derechos humanos y que defienden el acceso a derechos de toda la sociedad. Me parece que es fundamental que tanto a nivel internacional como a nivel regional esté nuestra mirada puesta en los procesos que implican la continuidad de la democracia y la defensa del Estado de Derecho. Y lo que ha vivido tu país a través de estos medios hegemónicos, estos que hoy por hoy son grandes grupos como Clarín y La Nación, que la denuncia es que nunca estuvieron al servicio de la opinión pública, sino precisamente de los intereses económicos, financieros, del 1% de la oligarquía. ¿Crees que van a también tener algún tipo de intento en esta elección de Venezuela? Bueno, esta es la gran preocupación que tenemos porque antes hablábamos de la dictadura y podemos nombrar en plural las dictaduras porque hubo dictaduras en todo el cono sur de la mano de la doctrina de la seguridad nacional, con una coordinación represiva conocida como Operación Cóndor. Hoy hay otras estrategias de dominación, y en esas otras estrategias de dominación, tanto la justicia, el Poder Judicial, como los medios de comunicación efectivamente tienen un rol determinante para tratar de alguna manera impedir, obstaculizar cuando los resultados electorales en un país no son a favor de los intereses del poder transnacional. Por lo tanto, me parece que es fundamental efectivamente la democratización de los medios de comunicación, porque son el soporte de alguna manera de estas, yo no digo nuevas porque no son nuevas, sino renovadas estrategias de dominación que pretenden desestabilizar los procesos democráticos, en este caso en nuestra región.
Ana María Cariaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.